ya para lo que vayamos a ver hoy, que es ni más ni menos que la formación de enolatos. Ahí estamos. Bueno, no sé qué. Algo pasó con el programa. A ver. Ahí está. Sí, no sé por qué tardó tanto en abrirse, pero bueno, ya empezamos a partir de enolatos. Bueno, entonces habíamos terminado la clase anterior con la introducción de... ¿Me oyen bien, no? Está... Sí, sí, se escucha bien y se ve. Bueno, perfecto, entonces. Habíamos empezado a tratar este tema de las propiedades que tienen los compuestos carbonílicos con respecto a su acidez en los hidrógenos que están unidos en el carbono alfa. Estoy tratando de poner esto en grado presentación. Ahí está. A ver, alguien me escribió algo en el chat. A ver. No sé qué pasa, que está muy lento mi transmisión, pero en principio no debería. Así que bueno, vamos a tratar de empezar. Bueno, como les habíamos empezado, eh, retomando el tema que iniciamos hacia el final de la clase pasada, que es esta propiedad de la acidez de los hidrógenos que están unidos en el carbono adyacente a los grupos carbonílicos, que se conoce como acidez de hidrógenos alfa, y vamos a ver cómo esta propiedad es tan importante en el comportamiento químico de los carbonilos e incluso los derivados de ácidos carboxílicos, sobre todo para su capacidad como agentes nucleofílicos cuando se puede abstraer ese hidrógeno. Y habíamos comenzado con el estudio de la tautomería cetoenónica, ¿sí? Acá tenemos, entonces, no sé qué pasa, que puedo pasar muy lento esto, espero que se normalice a lo largo de la clase, ¿no es cierto? Entonces, con la capacidad que tiene estos compuestos es liberar los hidrógenos que están unidos en el carbono alfa al grupo carbonilo, ¿no es cierto?
y habíamos entonces comenzado a tratar este equilibrio que existe en los compuestos carbonílicos, desde el punto de vista que forman esta especie que se conoce como enol, que en general está favorecido la mayor parte de las veces a la forma ceto, pero que esto existe y que está vinculado, como habíamos dicho, con la capacidad de ceder un protón al medio, ¿no es cierto? Dentro de los aldehídos, este protón de alguna manera se cede más fácilmente, pero siempre el equilibrio, a menos que haya, como vamos a ver, razones en general estéricas o de tensión angular, como habíamos empezado a tratar la vez pasada, esto está mayoritariamente como forma ceto en los dos, en aldehídos y cetonas, salvo casos particulares, como vamos a ver. Dentro de las cetonas asimétricas, como está dibujada y tratamos la vez pasada, acá, en el caso de las dos butanonas, tendríamos dos posibilidades. Obviamente que la forma ceto es la favorecida, y tenemos dos posibilidades, ¿no? De tener el enol correspondiente en el carbono terminal, que está mal dibujado, acá es un 2, obviamente, y acá es uno solo. Otra cosita para arreglar. Entonces, en este caso ya sabemos que los alquenos centrales o más sustituidos son más estables que los que están los terminales por hiperconjugación, como seguramente trataron en el curso de Orgánica 1. Entonces, si bien esta estructura es la favorecida, la poca cantidad de enol que está en equilibrio, la que está favorecida es la del enol correspondiente al alqueno más sustituido por los mismos factores que estabilizan a los alquenos, ¿no es cierto? Este es un enol, ¿sí? Un hidroxilo que está unido a un carbono sp2, ¿sí? De un alqueno, pero dentro del porcentaje de moléculas que está en forma enólica, el más estable es el del alqueno más sustituido. Este también existe, pero en una cantidad mucho menor. Habíamos tratado entonces que había casos en que estaban la forma enólica era mayoritaria, pero se tienen que dar una serie de factores. En este caso tenemos en estas dicetonas, en la mayoría de las dicetonas, salvo que existan algunas restricciones de tipo del anillo, como hay algunos ejemplos en la guía que los van a tratar más en detalle, pero en una forma abierta, como está en la transparencia, el enol es la figura favorecida por una suma de dos factores. Una es la extensión de la conjugación, ¿sí? Haciendo que esta especie sea más estable, ya que acá no están conjugados, estas son 3 dicetonas, y la capacidad para dar un puente intramolecular, una unión hidrógeno, más propiamente intramolecular, en este caso de 6 miembros, pero ya sabemos que este tipo de anillos, 5, 6 y 7 miembros, están particularmente favorecidos, en este caso es de 6 por la estructura de la molécula. Entonces la forma enólica, ¿sí? En este caso es equivalente, vamos a tener este y el de este punto, pero esto es la forma favorecida, y en este caso la forma enólica es la forma más estable y mayoritaria. Nosotros tenemos dos maneras de obtener esta forma enólica, y ya la vamos a tratar con más detalle cuando tratemos la formación o cómo se puede abstraer un hidrógeno en la posición alfa, y que son mucho más ácidos esos hidrógenos
que el alcano correspondiente o incluso un hidrógeno que esté vecino, si en un carbono adyacente a un carbono sp2, como puede ser el de un alqueno, si estos hidrógenos alílicos, en el caso de un alqueno, son un poco más ácidos que los alcanos correspondientes, que si ese carbono no estuviese unido a un carbono sp3. Acá en particular, como vamos a ver con más detalle, la polarización de esta unión hace que estos hidrógenos sean marcadamente más acídicos que el caso que si este oxígeno fuese un átomo de carbono, ¿no es cierto?, sustituido. Entonces, este hidrógeno se puede abstraer, ¿sí?, para dar este carbanión, que tiene obviamente otra estructura de resonancia, ¿sí?, que es en la cual el oxígeno está cargado negativamente, ¿sí? Todas las veces que dibujemos de aquí en más esta especie con la carga neta sobre el carbono, la forma o el híbrido de resonancia que mejor representa a esta estructura es el oxígeno cargado. Pero bueno, a través de este ion nosotros podemos formar un enol, si acá estamos con medio ligeramente básico, si esto está el equilibrio o la presencia de este grupo van a coexistir dependiendo de la fuerza de la base, como vamos a ver, del solvente, de la temperatura. En fin, hay toda una serie de factores en los cuales esta especie, que es central en la química de los compuestos carbonílicos, es muy importante. Entonces, acá tenemos estos tres equilibrios, la formación del enol, entonces, en medio básico es vía la abstracción de este hidrógeno y captura del enolato de un protón, en este caso del solvente. Esta es la forma enólica, ¿sí?, alcohol vinílico, y bueno, tenemos el enol, donde este grupo es mayoritario y dependiendo de la base vamos a ver si estos grupos o estas especies son, están favorecidas o son preferenciales. Entonces, también como habíamos visto, esta tautomería cetoenólica puede estar catalizada por medio ácido. En realidad no vimos esto, vimos la manera de activar el grupo carbonilo y es por protonación. Entonces la protonación del grupo del oxígeno del grupo carbonilo hace que este carbono sea más deficiente en electrones, sea más un centro electrofílico, y haciendo que este protón sea más susceptible de ser liberado al medio. Entonces, la protonación correspondiente, ¿sí?, nos da la activación del compuesto. Esta especie existe en equilibrio con esto. Este es el híbrido de resonancia más representativo, ya que tiene todos los carbonos, todos los átomos tienen el octeto completo, y la abstracción por parte de una base, en este caso el agua, hace que se formen estas formas enólicas que, bueno, dan lugar a este equilibrio cetoenólico que vamos a ver que es muy importante para el comportamiento, ¿no?, de los compuestos carbonílicos y bueno, y por qué a través de estas formas enólicas se pueden dar lugar a muchas reacciones muy interesantes. Hoy le vamos a dedicar... Sí, ¿qué pasa, Sebastián? ¿Cuál es la No, yo duda? quería preguntar si siempre está favorecido el equilibrio para el lado ceto, tanto en el medio ácido como en el medio básico.
No siempre. Todo depende de muchos factores. Primero, como vamos a ver, la naturaleza del grupo carbonílico, es decir, qué sustituyentes tenemos en los carbonos alfa, ¿no es cierto? Como vamos a ver, si tenemos grupos atractores de electrones muy fuertes, eso incrementa muchísimo la electrofilicidad acá, ¿sí? Eso desde el punto de vista de equilibrio en un medio neutro. Entonces, la naturaleza del grupo carbonilo es un factor. Y el tema es cuando yo quiero forzar a tener estas especies, y si yo tengo una base fuerte, como vamos a ver, solventes particulares, como vamos a ver, temperaturas, tiempos de reacción, entonces nosotros podemos hacer que el equilibrio esté del lado de la forma ceto o de la forma enólica. Entonces, todo depende de la naturaleza. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos donde tenemos tensión angular, sí, en el caso de las cetonas que están sobre un ciclopropano, por ejemplo. Entonces, esa tensión angular hace que, independientemente de las condiciones ya per se, esa forma ceto está favorecida para que esté hidratado porque libera la tensión angular. Y por otro lado, si tenemos grupos atractores de electrones en los carbonos que están adyacentes al grupo carbonilo, eso hace que se incremente muchísimo la electrofilicidad. Entonces una manera de hacer que este grupo libere esa sed de electrones es teniendo la adición nucleofílica, si estamos en presencia de agua, bueno, eso puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver con casos bien particulares. Acá les dije algo que estaba mal y me confundí, porque estamos hablando de... Estaba colgando con los hidratos de carbono, te contesté cualquier cosa. Ahora vamos a ver con ejemplos en general, dependiendo de la naturaleza de la acetona, que la forma enólica está favorecida o no. Lo que pasa es que tuve otra reunión de Zoom y todavía no entré en régimen, así que perdón por la respuesta. Ya lo vamos a tratar en detalle cuando está favorecido. En estos casos, este es un caso particular en que sí está favorecido por conjugación y por unión hidrógeno, y hay casos particulares, básicamente, en casos parecidos que sí lo está. Me colgué con el tema o les dije mal, porque estaba pensando en la hidratación de cetonas, pero ese es otro tema que no tiene nada que ver con la formación de enoles. Simplemente este equilibrio cetoenólico es importante que lo sepan desde el punto de vista de la acidez de los hidrógenos en alfa, que es el tema central acá. Pero sí, el medio ácido está menos favorecido, es algo que tiene incluso menos importancia desde el punto de vista de la construcción de uniones carbono-carbono, como vamos a ver, pero esto existe y estas formas de catálisis de forma enólica, dependiendo de si tenemos electrófilos apropiados, esta especie está en equilibrio y va a justificar el comportamiento químico de los compuestos carbonílicos. Esto sí yo lo puedo tener dependiendo del medio así o así. Es decir, ya vamos a ver que incluso yo puedo tener este enol dependiendo de la base que use, de las condiciones de reacción, del solvente, de la temperatura, de los tiempos de reacción. Puedo tener esto totalmente favorecido como enolato. En estos casos, la forma enólica, la mayor parte de los casos,
la forma ceto es la que está favorecida. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos tratado muy parcialmente, pero que esto existe si nosotros estamos en un medio, en agua deuterada, por ejemplo, vamos a ver que si disolvemos esto en un solvente que tiene agua deuterada y que puede donarlos, como es el caso este isótopo del agua, reemplazando los 2 átomos de hidrógeno por átomos de deuterio. Esto es una cosa muy común, de hecho es un solvente que se consigue, es incluso muy accesible, nosotros lo usamos habitualmente para hacer espectros de RMN justamente porque este solvente no interfiere para nada. Entonces, si nosotros disolvemos en un solvente o tenemos presente este compuesto carbonílico, al cabo de un tiempo vamos a ver que hay un porcentaje de moléculas que incorporaron un átomo de deuterio a su molécula. Y esto se debe precisamente por por este equilibrio cetoenólico, ¿sí? A través de la enolización y reprotonación para dar nuevamente el compuesto carbonílico. Estos son todos equilibrios que a la larga va a haber un porcentaje de moléculas que tengan deuterio, que de hecho esto se puede seguir, si uno aislara la molécula, vamos a ver que hay una cantidad importante. Si se llega al equilibrio, esto se intercambia y va a haber un porcentaje casi de la mitad de las moléculas que tengan este deuterio, dependiendo de cuánto lo hagamos. Otra cosa que puede ocurrir, y de hecho que muchos productos en los cuales se introduce un carbono asimétrico, si bien hay cantidades de productos naturales que tienen compuestos carbonílicos, que tienen centros asimétricos en el carbono alfa, si uno no manipula estos compuestos con cuidados y los somete a pequeños porcentajes de ácido o base, estos compuestos pueden dar fácilmente epimerización, ya que una vez que se formen enol, por más que el porcentaje de moléculas que formen esto sea muy bajo, esto al ser plano, la captación de un nuevo protón en esta posición, el ataque se va a producir una vez que esto se forme, se pierde la simetría de la molécula correspondiente, tengo un compuesto plano y la probabilidad que me dé la configuración original o la opuesta son iguales. Entonces con el tiempo, si yo dejo que esto se enolice, obviamente si esto está líquido, no va a ocurrir si no hay otro solvente, ni hay una fuente de protones, esto va a estar como tal, pero este compuesto disuelto puede dar lugar a que se forme el enol correspondiente en pequeña proporción, no importa, pero a la larga, con el paso del tiempo, la configuración opuesta, si el enantiómero se va a formar, y entonces con el tiempo este compuesto que era ópticamente puro va a dar lugar a racemización parcial o total, y vamos a tener 50 y 50 de estos compuestos. Por eso muchas veces uno tiene que tener en cuenta, si va a sintetizar una molécula, por ejemplo, y hay un carbonilo en la posición adyacente, que uno corre el riesgo de que todo depende de cada molécula, obviamente, pero un compuesto que tenga hidrógenos, acá si no tuviese hidrógenos, y acá tengo un metilo y un grupo etilo o cualquier otro grupo, esto no se va a racemizar, ¿cierto? Incluso si tengo un halógeno, entonces la posibilidad de racemización
es nula, pero si tengo hidrógenos en la posición alfa, esto sí puede ocurrir y da lugar a esto, que es una consecuencia de que esta tautomería cetoenólica existe y es lo que se ve experimentalmente. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos entonces la presentación de lo que es el enolato. Nosotros, que tiene esta forma de oxianión o carbanión, si bien esta es más intuitiva, porque la mayor parte de las veces vamos a ver que esto es un centro nucleofílico, y que la mayor parte de las reacciones, una vez que se abstraiga el átomo de hidrógeno alfa, el grupo carbonilo, da este carbanión, teniendo en cuenta entonces la electronegatividad del carbono y la del oxígeno, la forma de oxianión es la forma más representativa de cómo es la estructura del enolato, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que esto es un ligando bidentado con capacidad de que el nucleófilo esté en la posición donde está el carbanión, o que la posición esté en el átomo de oxígeno, ¿sí? Si va a haber la reacción en este punto o en este punto. Bueno, entonces dependiendo de la naturaleza del electrófilo, se puede dar cualquiera de los dos. Vamos a ver que hay muy pocos productos o reactivos que den lugar a la reacción en esta posición. En general, los compuestos derivados de silicio, por ejemplo, cloro trimetilsilano, y los anhídridos de ácido, cloruros de ácido, en general dan reacción en el oxígeno. El resto de los electrófilos que vamos a ver van a reaccionar en esta posición, ¿sí? Acá tenemos la analogía del ion enolato con el de un catión, de un anión alílico, ¿sí? Y como vamos a ver, la mayoría de las reacciones van a transcurrir a través de el orbital ocupado de mayor energía, y que el flujo de electrones sobre el electrófilo va a ocurrir entre el HOMO del enolato y el LUMO del electrófilo. Así que bueno, ahora vamos a tratar con detalles algunos ejemplos simples, y después, bueno, cómo podemos controlar la formación de enolatos cuando tenemos cetonas asimétricas, y bueno, y su importancia. Así que vamos, presten mucha atención, porque este es un tema que es realmente muy, muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, si no hay ninguna duda, entonces lo que es central y que tratamos en la primera clase dentro de los compuestos carbonílicos eran tres cosas fundamentales, ¿no es cierto? La electrofilicidad de este carbono, la capacidad del oxígeno para protonarse o activarse a través de protones o ácidos de Lewis, y también habíamos comentado, aunque no lo tratamos, la acidez de estos hidrógenos como consecuencia de tener este centro electrofílico en el carbono alfa. Entonces, un compuesto carbonílico con hidrógenos en alfa, una base lo puede abstraer para dar el ion enolato, carbanión enolato. Como nos vamos a ir familiarizando, esta es la especie que vamos a tratar, por más que intuitivamente veamos que esto es un carbono carbonílico, pero como habíamos dicho, desde el punto de vista de híbrido de resonancia, esta es la especie que mejor representa la estructura del ion enolato. Entonces, nosotros no vimos reacciones, pero
una vez formado este ion enolato, por más que sea en pequeña proporción, acá ya tenemos un carbono nucleofílico que puede dar lugar a reacciones con electrófilos. Todos los electrófilos que ustedes se puedan imaginar y otros que todavía no pudieron considerar. ¿Qué electrófilo conocemos? Un halogenuro de alquilo, halógenos a través de la polarización del doble enlace, y halógenos también en posiciones donde tenemos el halógeno positivo, como puede ser la N-bromosuccinimida, N-clorosuccinimida, N-iodosuccinimida, que tenemos el nitrógeno unido a un átomo de cloro, que por electronegatividad tenemos el halógeno como un electrófilo, ¿no es cierto? Y que es una manera incluso más fácil de manipular N-clorosuccinimida como un equivalente a cloro más, que el cloro como el cloro que es gaseoso, o el bromo que sabemos que es más difícil de manipular porque es muy tiene una serie de sí, que es difícil de manipular, ya que, bueno, las proyecciones pueden molestar, e incluso es un líquido, N-bromosuccinimida es un sólido que se recristaliza de agua y una vez seco se manipula mucho más fácilmente que el halógeno. No quiere decir que uno no lo pueda usar, pero es mucho más fácil. Entonces, en este sentido, esto sería el perfil, ¿no es cierto?, la coordenada de reacción para la formación de un enolato, que es una especie cargada. Entonces, abstracción del hidrógeno alfa, formación del enolato, y captura del, es decir, si uno estuviese manipulando esto, obviamente que el orden de los reactivos es muy importante, abstracción del hidrógeno, todavía no tenemos el electrófilo, formación de esta especie, agregado del electrófilo correspondiente, y obtención del producto de la reacción, que si es un halogenuro de alquilo, nosotros estamos hablando de una reacción de alquilación en la posición alfa como resultado de la formación de este enolato, ¿no es cierto? Si es un halógeno, es halogenación en alfa, ¿no es cierto? Vamos a ver que esto tiene una gran proyección y la cantidad de electrófilos posibles es muy grande, pero la reacción típica, la base conceptual es en esto, ¿no es cierto? Está centrado en la existencia de esta especie cargada y que obviamente hay un montón de factores que lo distinguen, como es el contraión correspondiente, en el caso de que sea iónica la unión. Vamos a ver que con el litio la unión es covalente, pero que también obtiene compuestos muy reactivos, ¿no es cierto? El electrófilo, como está indicado en la transparencia, también puede ser, una vez formado este enolato, que sea incluso un compuesto carbonílico, en fin, eso también va a ser importante, como vamos a ver, en muchas de las reacciones de construcción carbono-carbono, ya que este enolato, si el electrófilo es otro compuesto carbonílico, igual o distinto de el compuesto carbonílico que dio origen al enolato, entonces se pueden hacer toda una variedad de reacciones muy importantes. Bueno, vamos a ver entonces, ya que sabemos que es un enolato, cómo reacciona una cetona, o puede ser un aldehído también, pero ¿qué pasa si yo formo un enolato con una base? No importa qué base, una base cualquiera, vamos a ver que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de base correspondiente y a la concentración de compuesto carbonílico, ¿sí?, como indica en esta ecuación. Entonces, si un compuesto carbonílico va a haber un equilibrio
¿sí? En general, de acuerdo a las bases que usemos, van a estar en esta posición. Ya vamos a ver los valores, pero piensen que en general los compuestos carbonílicos de los hidrógenos alfa, compuestos carbonílicos, están entre 21 y 23. Hay distintos valores, sobre todo, pero con el que tienen un solo carbonilo, 21 o 23, si tenemos en cuenta cuál es el del ion hidroxilo, cuál es, estamos muchos órdenes de magnitud, por lo tanto, más alejado de esta acidez. Entonces, en el caso del que trabajásemos en agua, por ejemplo, el equilibrio va a estar desplazado hacia la acetona de partida, pero va a haber un porcentaje de moléculas que van a estar activadas para la protonación, para la halogenación, y entonces acordémonos que los halógenos, esta unión está polarizada, entonces una vez formado el enolato, este carbono va a atacar al halógeno correspondiente con pérdida de bromuro. Y bueno, y acá lo que va a ocurrir es que se está formando esta molécula de la bromocetona correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tengo estos hidrógenos y a medida que la reacción ocurra, va a haber un porcentaje de moléculas que están bromadas, ¿sí? Lo que controla la velocidad de reacción es la formación del enolato. Pero una vez que se forma esto, yo tengo en esta posición un halógeno, que es un grupo atractor de electrones, por lo tanto, la acidez de estos hidrógenos se va a ir incrementando. Entonces, tengo estas moléculas presentes y estas. Entonces, en el medio de reacción, esta molécula que se forma va a tener una capacidad donora de protones mucho mayor, casi diría 3 órdenes de magnitud mayor que la molécula la acetona que dio origen a este producto monobromado. Entonces se puede formar otro enol conteniendo este bromo que va a reaccionar con el bromo presente en la molécula para dar el compuesto dibromado. Y este compuesto dibromado también tiene otro hidrógeno que todavía es más acídico porque tenemos el compuesto carbonílico, un átomo de bromo y otro átomo de bromo, atractores de electrones que hacen todavía más ácido a este hidrógeno. Entonces, formación del otro enolato, ¿sí? Todo el mismo mecanismo con otro bromo, tenemos la molécula tribromada en este caso del acetón. Entonces, la formación entonces de este compuesto ya hace que este carbono electrofílico, 3 bromos, esto sea un centro electrofílico muy importante, y la reacción entonces pierde control. El producto tribromado va a sufrir ataque de un hidroxilo igual al que vimos para los aldehídos y cetonas, con la diferencia que en el carbono alfa tenemos este grupo con este carbono que también es electrofílico. Entonces, ataque del nucleófilo, formación de esta especie con el carbono sp3, ¿sí? Pérdida de este grupo, tribromuro cargado, por equilibrio ácido-base. Esta es una base fuerte, es la base conjugada del compuesto que tiene este protón, bromoformo. Entonces, esto no pueden coexistir, sí puede coexistir, pero el hecho de que la reacción ácido-base es inmediata, el ácido carboxílico cede el protón, pero existe en la formación a través del mecanismo de la reacción, y tenemos bromoformo. Entonces ustedes se preguntarán que en el caso de que el sustituyente sea un grupo atractor de electrones, esta reacción no tendría ninguna aplicación práctica, ¿no es cierto? Porque no puedo controlar
la halogenación, ya que estoy dando un producto que a medida que pasa el tiempo forma la halogenación que tiene hidrógenos que son cada vez más ácidos y por lo tanto estos enolatos son más fáciles de obtener y finalmente si yo quisiera obtener un producto monobromado no lo podría obtener halogenando las cetonas catalizadas por base. ¿Estamos todos de ¿Y acuerdo? no podría cuencharse la reacción llevándola a pH neutro, por ejemplo, o algo así? La reacción sí se puede cuenchar, pero el tema es que una vez que se forme esto, es decir, supongamos la reacción en estas condiciones se descontrola, ¿cierto? Es decir, ni bien se forma esto, es decir, supongamos, ¿no es cierto? Yo quiero que, que todas mis moléculas se monobromen, pero ya con que la primera que se broma y compite contra todas las demás, ya esta va a ser más reactiva que esta. Entonces, en estas condiciones de reacción, la polibromación está favorecida y no la puedo controlar. Eso no implica que yo no pueda hacer enolatos y monobromarlos, pero se hace de otra forma. No así, no dejándolo evolucionar y que haya equilibrios. Si hay equilibrios involucrados, no hay forma de que se pueda controlar. Es un ejemplo típico de halogenación de cetonas. Con yodo pasa lo mismo. ¿Sí? Incluso este método se utilizó como caracterización de metilcetonas, ya que con el mismo mecanismo se va a poliiodar en esa posición y en el medio de reacción este compuesto que se llama iodoformo, sí, por analogía con el cloroformo, que es un solvente, este es un precipitado amarillo, y se usó históricamente para determinar la presencia de metilcetonas. Ahora las metilcetonas las podemos determinar espectroscópicamente y no es necesario hacer este tipo de reacción. Pero desde el punto de vista sintético, a menos que yo quiera obtener iodoformo, porque encima pierdo la unión carbono, esta unión que originalmente, este compuesto en el medio de reacción se pierde, no quiere decir que yo no lo pueda obtener a través de otros métodos. Pero en este medio básico, por ataque del hidroxilo a esta posición, esto se pierde y perdí esta unión, ¿no es cierto? Pero estas son las limitaciones del caso, pero por lo menos lo hicimos reaccionar y obtuvimos halogenaciones en alfa, que después la reacción se descontrole es otra cosa, pero está en nuestra capacidad poder poder controlar estas reacciones. Ya sabemos que los enolatos son reactivos, ¿sí? Reaccionan en la mayor parte de los casos en el carbono alfa y no en el oxígeno, pero vamos a ver que la otra reacción también existe. Bueno, entonces, ¿algún comentario adicional de esto? ¿Estamos todos de acuerdo en que esta reacción no sirve para nada? ¿Sí? Creo que sí. Sí, sí. La tachamos entonces. Bueno, entonces tachemos los enolatos, el medio básico para halogenar, porque en principio no tendrían utilidad sintética. Vamos a ver que eso no es tan así. Bueno, ¿qué pasa en medio ácido? ¿No es cierto? En medio ácido nosotros habíamos visto que se podía formar enol, el producto obviamente que en la mayor parte de los casos no está favorecido, pero hay un equilibrio y hay un porcentaje de enol importante. La velocidad de reacción también está vinculada con la concentración de compuesto carbonílico y la concentración de ácido. Entonces, ¿cómo es esta reacción? Bueno, ya la vimos, para que se forme enol, sí o sí, esto, por más que parezca redundante, pero voy a insistir mucho con esto, es muy importante entonces para que esto exista, para que haya formación de enol, que sí o sí tiene que pasar por la activación del grupo carbonilo,
que es por protonación de los electrones no compartidos del oxígeno. ¿Sí? Protonación, la base que abstrae este hidrógeno, que se incrementa su acidez por protonación de este carbonilo, y formación de enol. Esta es la especie que ataca, y esta reacción, por más que esto no parezca realmente que fuese el alqueno común, este carbono es nucleofílico, pero esta reacción tiene características muy similares a, a la adición de bromo a alquenos. Entonces, formación, ataque nucleofílico al bromo, se pierde bromuro, ¿sí? Y acá no tenemos ni más ni menos que la cetona protonada y este grupo. Y en general, en estas condiciones, ocurre solamente la monobromación, ¿no? Esto para acá. ¿Y por qué para acá? Bueno, simplemente por cómo es el mecanismo para la formación de enoles. Fíjense que la presencia de un grupo atractor de electrones en esta posición va a repercutir en la disponibilidad de los electrones no compartidos que tienen los que tienen el compuesto carbonílico original. Entonces, esta especie que se va a originar tiene mucha menor capacidad de formar un enol que el compuesto carbonílico original. Entonces, la halogenación, ¿sí?, catalizada por ácidos, en general conducen a la incorporación de un único átomo de halógeno, ¿sí? Y hay muchas variantes también para esto. En general, esto es el mecanismo general, pero hay otras opciones, nosotros ya los mencionamos, no las vamos a saber todas, pero hay muchos mecanismos de activación, si bien los mencionamos, como por ejemplo acá tenemos un ácido de Lewis, esto también puede activar la acidez de los hidrógenos en esta posición. Entonces, por coordinación con un ácido de Lewis, esto se activa, se incrementa el desplazamiento de la polaridad, la polarización de este enlace carbonílico, se va a poder abstraer este hidrógeno y también a través de este enol correspondiente, esto va a dar lugar a la monobromación del compuesto carbonílico y en general esta reacción para acá. Una pregunta. Sí. ¿No va a tener competencia con una CEA, justo en el caso de recién, con una bromación? La bromación en el compuesto carbonílico. ¿O va a estar desactivado el anillo y no va a pasar? Bueno, en este caso todo depende del solvente que usemos, ¿no es cierto? En este caso en particular no ocurre, pero sí podría ocurrir. De hecho, que todos los grupos funcionales funcionan. Es cierto, hay compuestos, si yo pongo bromo, pero también es muy importante el solvente que usemos y obviamente que sí puede ocurrir. Simplemente Supreme no es el caso más representativo, pero de todas maneras, este es un anillo que, como vos mismo dijiste, está desactivado por la presencia de ese grupo y es un ejemplo de literatura. En principio no, pero perfectamente podría ocurrir si esto estuviese separado. Pero todo depende del solvente que use y las condiciones. Pero sí, un ácido de Lewis activa también la sustitución electrofílica aromática. Pero olvidémonos por ahora del anillo aromático, lo importante era simplemente ver qué pasa con el compuesto carbonílico y esta parte. Siempre hay interferencias, cuanto más compleja es la molécula y más grupos funcionales hay, uno tiene que conocer todas las alternativas para eliminarlas. Acá estamos presentando
los enolatos, los enoles, que son las formas activas en las cuales podemos hacer reacciones electrofílicas sobre este átomo. Pero está bien que pensemos que hay grupos o partes de la molécula que pueden ser reactivas a esto. De hecho, que el bromo es un electrófilo y puede perfectamente bromar un anillo aromático, ¿no es cierto? Así que está bien la salvedad, pero concentrémonos ahora en esta parte, sabiendo que siempre cada molécula es un mundo aparte y cada modificación que hago en una molécula puede afectar al resto, porque afecta la solubilidad, la reactividad y otras cosas más. Entonces, en principio, lo que sí podemos deducir es que, si bien estos no son métodos generales para tener grupos carbonílicos, aparentemente la halogenación catalizada por ácidos, con las limitaciones del caso, estamos hablando ahora de una perspectiva histórica y ahora vamos a ver cómo podemos usar nuestros enolatos, ¿no es cierto? O enoles para catalizar. Entonces, nosotros sí sabemos entonces que podemos bromar la acetona, se puede dibromar la acetona con otro equivalente, pero con la salvedad del caso que estos compuestos cada vez disminuyen su reactividad para la abstracción de una acetona, y que en general esta posición es difícil de que ocurra precisamente por la poca disponibilidad de los electrones. Fíjense que nosotros vimos el caso de la acetona, y en este caso la halogenación utilizando un único equivalente de halógeno, es equivalente y por lo tanto cualquiera de las dos posiciones es la misma. Y no siempre uno va a trabajar con cetonas simétricas, la mayor parte de las veces uno va a trabajar con acetonas asimétricas y no con compuestos de tan bajo peso molecular que son, ustedes lo van a vivir, van a vivir la experiencia en que las reacciones en pequeña cantidad de moléculas de bajo peso molecular son difíciles de hacer, sobre todo para aislar compuestos que tengan puntos de ebullición bajos, es decir, bajos pesos moleculares, a menos que se trabaje en grandes escalas y que se purifique por destilación fundamentalmente, son cosas de difícil implementación cuando se trabaja en pequeñas cantidades, simplemente por los pesos, los puntos de ebullición, entre otras cosas, y de distinguir entre la separación entre el solvente, ¿sí?, y la molécula que uno obtiene. En general, cuando uno tiene pesos moleculares altos, hay solubilidad diferencial, el solvente se puede eliminar más fácilmente, y si uno obtiene un producto sólido es más fácil de caracterizar. Entonces, fíjense, en este caso, bueno, la respuesta, en principio, ¿por qué se obtendría el producto en el carbono más sustituido? Esto implicaría que estamos trabajando, o que este enol sería que es el producto, la formación de este enol es el que determina la velocidad de la reacción, sería el que se formara más fácilmente en lugar del enol en esta posición. Y bueno, esto es razonable, ya que este enol es más sustituido que este producto. Entonces, por hiperconjugación, este producto está favorecido, aunque no necesariamente este es el producto principal, el otro producto también se obtendría en una pequeña proporción. Entonces,
¿Qué pasa si tenemos un electrófilo? Otro electrófilo en como los halogenuros de alquilos que los mencionamos. Entonces, si tenemos acetona y una base, no habría mayores problemas. Tenemos bromuro de bromoetano, bromuro de etilo. Entonces, una base forma el enolato, ataque del carbono nucleofílico. Esta es una típica reacción SN2 de este nucleófilo, y pérdida de halogenuro nos da lugar a el producto donde se formó una nueva unión carbono-carbono. Acá tenemos el grupo etilo que proviene de esto. Así que acá esta reacción es importante, ya que la halogenación también es importante, pero tenemos entonces posibilidades de incrementar la cadena hidrocarbonada a través de nuevas uniones carbono, que es el objetivo de esta materia finalmente, ¿no? Cómo hacer reacciones nuevas de unión carbono-carbono. Entonces, ¿qué pasa si tenemos cetonas asimétricas? Entonces, el medio básico, vamos a tener dos tipos de enolatos, y y entonces, si se formase exclusivamente este enolato, tendríamos la formación de este producto de alquilación de este enolato, y en el caso de que se formase el enolato terminal, el ataque del halogenuro de alquilo daría lugar en este carbono. Bueno, el tema es, ¿se puede obtener uno u otro enolato y alquilar esa posición? ¿Qué les parece? ¿Sirve esto? Ya habíamos visto que para halogenar se descontrolaba. ¿Se descontrolará con el halogenuro de alquilo también? ¿Dará polialquilaciones el hecho de usar sin cuidado una base con una acetona, en el caso de que sea asimétrica? ¿Qué les parece que ocurriría? Si quieren me lo contestan después del intervalo. Sí, porque este es un tema central. Pero me lo pueden contestar ahora. Ofertas. Alfa o alfa prima. Y monoalquilación, polialquilación, C-alquilación o alquilación. Esas son todas las posibilidades que tenemos para ver si podemos domar de alguna manera o controlar las reacciones que puede hacer el enolato. Ligandos bidentados, y veamos qué pasa. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, ¿les parece de Puede hacer un ser, intervalo? perdón, Sí, decime. ¿Puede ser? no, estaba viendo la parte de arriba y si usa el doble enlace para formar la nueva, o sea, los electrones del doble enlace para formar la unión carbono-carbono, después no va a poder seguir polialquilándose. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, tiene sentido que se forme el doble enlace. Lo que sí, este producto se forma in situ. Yo no tengo que cortar la reacción para que se forme. O sea que lo que puede ocurrir, una vez que se forma esto, yo tengo esta cetona que va a competir con esta. O sea, la base también va a estar acá. Esto se forma en el medio. O sea, esta base puede abstraer los hidrógenos de acá, y también, como vimos en el caso anterior, puede abstraer los hidrógenos de esta posición y los de esta posición. O sea que, pero nosotros tenemos que ver cómo se puede controlar esa reacción, ¿sí? Entonces, cómo controlemos esa reacción es muy importante, y bueno, vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Obviamente que se puede, porque si no, si no pudiéramos controlar eso, la química orgánica no se habría desarrollado. Y de hecho que vamos a ver que podemos controlar todo. Que venga acá o que venga acá. Sin control, si uno deja la reacción así a la buena de Dios, como se dice el refrán,
Entonces, esto se forma este enolato, ataque de este compuesto, que no solo va a dar esta cetona, sino que esta posición se va a poder incluso alquilar en esta posición y en esta posición. O sea que ustedes pueden, tienen una variedad de productos, que esto pare acá, poco probable. Que se alquile 2 veces acá, puede ocurrir. Que se alquile 2 veces acá y una vez acá, y que se alquile 4 veces. Todo eso puede ocurrir, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que eso no ocurra, porque eso ocurriría solamente si dejásemos evolucionar la reacción y no controláramos tipo de base, solvente, temperatura y tiempo de reacción. Tenemos todas esas variables y obviamente que todo influye en la naturaleza de la acetona y la naturaleza del agente alquilante, o sea, del electrófilo. Pero vamos a ver que vamos a poder generalizar y controlar este tipo de reacciones que, les repito, es central. A ver, para aprovechar bien el tiempo, ahora son las 5:05. 5:15 seguimos en punto. ¿Está bien? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, 10 minutos.